Bueno, semana 4 arrancamos a hablar de integrales, que va a ser uno de los temas centrales de todo el curso. Vamos a empezar a hacerlo naturalmente de manera no muy rigurosa, eso lo veremos más adelante en las otras clases. Por el momento vamos a hacer integrales, sencillamente verlos como áreas, calcular áreas y ver cómo nos quedan. La definición de integral es que será para nosotros ahora que sea el área asignada bajo un gráfico. ¿Qué quiere decir que va a ser asignada? Que va a ser un área que va a tener signo. Va a poder ser negativa. Va a ser negativa cuando se encuentre debajo del eje X. Entonces, por ejemplo, acá dibujo una función cualquiera y me definí un intervalo A, B. Entonces, dentro de ese intervalo en el que esté definida la función, puedo tener área que me queda debajo del eje X y área por arriba del eje X. Entonces, la integral que va a ser, la integral desde A hasta B de f de x, y no nos olvidemos nunca del dx, acá después van a ver qué quiere decir toda esta simbología. Esto lo vamos a pensar como el área positiva menos el área negativa. O sea, el área positiva colabora a que aumente la integral y el área por debajo del eje X, el área negativa, colabora a que el valor de la integral decrezca. Naturalmente, ustedes a esta altura no saben hallar el área de cualquier cosa. Entonces, por eso que en este práctico se usa mucho la función parte entera, que lo que nos va a servir es para que varias funciones que tienen ciertas formas que ustedes no van a saber hallar el área bajo el gráfico, se las transforma más bien en funciones tales que son lo que se llama constantes a trozos, es decir, funciones de este estilo que en ciertos intervalos son constantes. La función parte entera, bueno, tiene esta definición formal que es para cada x es el supremo de los enteros que son menores o iguales a x. Eh, para ustedes no se preocupen por esa definición, ustedes más piénsenlo intuitivamente, es como estás preguntando cuál es el entero inmediatamente anterior a x. O si sos exactamente un entero, entonces esa es tu parte entera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo el 0,5, su parte entera es 0, porque 0 es el entero inmediatamente anterior a 0,5. Si tengo 4,3, su parte entera es 4, porque es el entero inmediatamente anterior. Ahora, si tengo menos 1,5, su parte entera es menos 2, porque el entero inmediatamente anterior es el menos 2, no el menos 1. El menos 1 está más adelante. Si soy, por ejemplo, menos 1 exactamente, ahí sí, mi parte entera es menos 1. ¿Por qué? Porque el entero inmediatamente anterior, menor o igual a él, es el mismo. Entonces, la función parte entera va a ser esta función que es como escalonada, que en el 0 va a arrancar hacia la derecha y en cada entero se mueve hacia la derecha una unidad. Capaz que acá aún no lo ven bien, pero ahora vamos a ver cuando veamos los ejemplos que esta es una función que cuando la compongamos con otra, lo que nos va a resultar son funciones escalonadas y que por lo tanto el área debajo del gráfico la vamos a poder ver sencillamente como uniones de rectángulos. Y para rectángulos sabemos hallar áreas. Como primer ejemplo veamos la parte J del ejercicio 1. Nos pide hallar la integral en el intervalo 0,2, por lo tanto me dibujé solo el intervalo 0,2, de la función parte entera de x cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hallamos cuál es la parte entera de x cuadrado? Bueno, primero me dibujé la función x cuadrado. Es como tienen que arrancar. Tienen que primero dibujarse la función. Después, ¿cómo hago para transformar, digamos, esto a parte entera? Bueno, el truco va a ser que lo parto horizontalmente de acuerdo a los enteros. Y lo que voy a hacer es, en cada región que me quede determinada, voy a hacer decrecer la función al entero próximo más bajo, que es básicamente el efecto que tiene justamente la función parte entera. Entonces, todo lo que esté, cuya imagen por la función x cuadrado esté entre 0 y 1, todo eso va a pasar
a 0, porque la parte entera de cualquier número que estaba entre 0 y 1 es 0. Entonces, en toda esta zona que está entre 0 y 1 de la función, voy a bajar acá a 0. Y no incluyo el 1 porque la parte entera de 1 no es 0. La parte entera de 1 es 1. Después, lo que me quedó acá, digamos que quedó entre 1 y 2. La parte entera de esos valores va a ser 1. Entonces, para todos esos, para todos los que se encuentren acá, la imagen va a ser 1. Para todos los que se encuentren entre 2 y 3, su imagen va a ser 2. ¿Por qué? Porque la parte entera de cualquier número que está entre 2 y 3 es 2. ¿Y quién es la imagen me da entre 2 y 3? Me da a los que están acá. Entonces a todos esos los achato hacia el 2. Y finalmente a los que están entre 3 y 4, que van a ser todos estos, esos como los bajo hacia el 3. Y lo que me quedó en azul, ahí, eso va a ser la función parte entera de x cuadrado. Para cualquier función que compongan con la función parte entera, o sea, que tengan la función y después la apliquen parte entera, van a seguir este procedimiento. Van a dividir la función según los enteros y lo que está entre dos de ellos, siempre lo decrecen al más chico. ¿Quiénes son estos puntos donde la función tiene los quiebres, digamos los saltos? Eso van a ser uno claramente en el 1. Otro se va a dar en el punto cuya imagen es 2. ¿Qué punto su imagen por la función x cuadrado es 2? Bueno, ese es raíz de 2. En raíz de 2 es que el cuadrado del número pasa de valer menos de 2 a valer más de 2. Lo mismo, ¿en qué punto que se da este quiebre, este salto? Se da cuando el cuadrado se pasa de 3. O sea, este punto será raíz de 3. Entonces ya tengo completamente definido mi gráfico. Para poder determinar la integral, voy a calcular el área debajo de él, fijándome solo en lo que queda entre 0 y 2. Es decir, no me paso de ninguno de estos costados. La función parte entera naturalmente sigue. O sea, acá, parte entera de x cuadrado, acá tiene otro término. Sin embargo, ese no me importa. ¿Por qué? Porque no estoy calculando la integral ahí. También me interesaría lo que estaría de este lado. Sin embargo, ahí no hay nada, porque me queda un rectángulo de altura 0. Entonces ahí no me colabora área, nada. Bueno, entonces quiero hallar esa integral. Para eso calculo sencillamente el área que pinté de verde, el área bajo el gráfico azul. Esa va a ser la suma de las áreas de los tres rectángulos que me quedaron. Me quedaron un rectángulo de altura 3, uno de altura 2 y finalmente uno de altura 1. Entonces esto es sencillamente sumar áreas. Para calcular áreas hallo cuánto mide la base y lo multiplico por la altura. Primero tengo un rectángulo cuya base va de 1 a raíz de 2. Su base es el intervalo 1 a raíz de 2. Entonces, su base va a medir raíz de 2 menos 1. Y eso lo multiplico por su altura. ¿Qué otro rectángulo tengo? Tengo uno que va cuya base va de raíz de 2 a raíz de 3 y tiene altura 2. Y finalmente, el último rectángulo va a ser el que tiene altura 3 y base 2 menos raíz de 3. Y toda esta suma que me da 5 menos raíz de 3 menos raíz de 2. Creo que es algo que me había dado la última vez. Les recomiendo verificar con calculadora para ver que no les está dando cualquier cosa. A mí esto 5 menos raíz de 3 menos raíz de 2 me dio 1,85 más o menos.
Y 1,85 puede ser el área verde, porque este rectángulo, después de todo, esto es un cuadrado de lado 1, entonces su área es 1. Y le está sumando aparte un pedacito acá, capaz que llega a cerca de 2. Concuerda con el 1,85. Si esto me hubiera dado, si hubiera hecho la cuenta y me hubiera dado 35, ya me he dado cuenta que algo había hecho mal, porque esta área seguro nos mide 35. Bueno, vamos a ver un ejemplo con algunas complejidades más. Por ejemplo, el Lili, el último de esa parte. La función que queremos ver es parte entera de 2 por coseno de x. Y de vuelta tenemos el intervalo 0,2 en el que queremos hallar la integral. Bueno, primero sería ver cómo realmente nos queda la función. Que en realidad capaz que eso es lo más complicado del ejercicio. ¿Cómo es? En primer lugar, 2 coseno de x. Bueno, el coseno en 0 vale 1. Así que 2 coseno en 0 va a valer 2. Entonces arrancamos de allá arriba. ¿Qué le pasa al coseno? El coseno tiene un 0 que se da en el valor pi sobre 2, que estaría más o menos por acá, ¿no? Esto es pi sobre 2. Es aproximadamente 1,57. Entonces está acá casi en el centro del intervalo 1, 2, un poco tirado a la derecha. Acá va a tener un 0, porque por más que multiplique por 2, sigue siendo, como es un 0 de coseno, va a ser un 0 de 2 por coseno de x. Y acá voy a tener una curva sinusoidal, espero que me salga no un desastre. Entonces, tenemos la función 2 coseno de x. Voy a nombrar acá. Queremos determinar la parte entera de esa función. Entonces, de vuelta, vamos a hacer, digamos, tramitos acá, donde dividiendo según los enteros horizontalmente. Y vemos, por ejemplo, en la región acá, entre 1 y 2, ¿qué me queda? Me queda todo esto. Que en realidad esto no es exactamente 1, ojo. Esto va a ser un poquito más, o sea, se pasa para acá. Resulta que la preimagen del 1 por esta función es algo así como pi sobre 3, es pi sobre 3. El coseno de pi porque el coseno de pi sobre 3 es un medio, entonces 2 veces el coseno de pi sobre 3 nos va a dar 1. Y ahí la función va a valer esto. Acá el punto que nos tienes acá y la flecha va hacia acá, ¿por qué? Porque en realidad en 0 vale 2, la parte entera de 2 es 2. Entonces la función parte entera en realidad arranca desde acá valiendo 2, pero solo por un punto, solo en x igual 0. Después pasa inmediatamente a valer 1 porque ya decreció de 2. Entonces la parte entera saltó inmediatamente a 1. En el tramo de acá, entre estos dos, la parte entera vale 0. ¿Por qué? Porque la imagen va a estar entre 0 y 1. Y después, acá, voy a tener que vale menos 1. ¿Por qué? Porque estoy entre 0 y menos 1 y la parte entera de todos esos valores va a ser menos 1. Entonces yo ya tengo partida lo suficientemente bien. Resulta que este valor está más, digamos, a la derecha del 2. Entonces no tengo por qué seguir. ¿Cómo me va a quedar el área determinada? Bueno, por un lado tengo este rectángulo. Quiero hallar el área bajo el gráfico azul, que el gráfico azul es el gráfico de parte entera de 2 coseno de x. Me queda ahí. Acá tengo 0 porque la altura de mi gráfico es 0. Y acá tengo un tramito, ¿sí? Pero, ojo, no me paso de 2, ¿sí? Porque eso ya estaría más afuera de mi intervalo en el que quiero integrar. Bueno, ¿cuánto va a ser esta integral? Voy a tener el área de este rectángulo y voy a tener el área de este rectángulo. Pero recordemos, la integral es área asignada. Entonces, este rectángulo que está bajo el eje X, ese va a ser negativo.
va a darme área negativa, me va a restar. Bien, ¿cuánto mide este rectángulo? Mide pi sobre 3 de base y 1 de altura. Entonces, esto va a ser pi sobre 3 por 1. Y tengo esta área restando, que ¿cuánto mide eso que está ahí? Bueno, será la diferencia entre 2 y pi sobre 2 de base, porque está en ese intervalo que tengo parte entera menos 1. Y 1 me mide la altura de ese rectángulo. O si lo pueden pensar de otra manera, es como que en realidad yo sumo todas las áreas, pero multiplico siempre por el valor que como ya es negativo, me multiplicaría por menos 1. En cualquier caso, siempre piensen que en realidad abajo me está restando. Entonces el efecto total tiene que ser que me reste. Y bueno, ¿esto cuánto me da? Eso me dio 5pi sobre 6 menos 2, que es lo mismo que lo que está escrito en la derecha. ¿Eso es un valor razonable? Bueno, podemos probar 5 por pi dividido 6. Me da 0,618, más o menos, algo así. Más o menos algo así. ¿Puede ser que esa área sea realmente eso? ¿El área de esto menos esto? Sí, creo que sí, porque en realidad esto es más o menos un poco más de 1 y le estoy restando algo que vendrá a ser un poco menos de un medio. Tiene sentido. En el ejercicio 8 tenemos casos parecidos, pero donde ahora vamos a hacer la composición en el sentido inverso. Vamos a tomar la función parte entera y componerla con otra función, en vez de lo que hicimos antes, que era que tomábamos otra función y la componíamos con parte entera. Esto nos va a tener un efecto relativamente distinto, pero va a ser bastante parecido. También con el gráfico nos vamos a solucionar todo. Nos piden ahora en la parte E calcular la integral de entre 1 a 4 de raíz de parte entera de x. Ese es el ejemplo que vamos a tomar. Al igual que nosotros, les recomendaría arrancar dibujando el gráfico de la función olvidándose de la parte entera. En este caso, raíz de x. Y me va a importar acá el intervalo entre 1 y 4. Eso es lo que puse énfasis al dibujar. Pero naturalmente la función está definida en casi todos lados. Para pasar de esto a meterle parte entera, me fijo, si x está entre 0 y 1, entonces su parte entera es 0. Entonces, para estos valores, al aplicar esto a parte entera, todos van a 0 y estoy tomando raíz de 0. Entonces, para todos estos vale lo mismo. Vale lo que valía acá en 0, que es 0. O sea, la raíz de 0 es 0. Entonces toman el mismo valor que ese y se quedan ahí. Digamos, arranca en 0 y hasta llegar a 1 se mantiene estacionario el valor de mi función. Después, entre 1 y 2, cuando aplico parte entera, bajan todos a 1. Y cuando le aplico la función raíz de x a 1, me queda 1. O sea, como me queda acá en este punto. Entonces, para todos estos va a valer lo mismo. De vuelta, la función como que me achata todo al valor que tenía acá. Después, entre 2 y 3, la parte entera de todos esos números es 2. Entonces, me los manda todos a la raíz de 2. Entonces, si esto es raíz de 2, me los mando a todos estos hasta acá. Todo lo que estén entre 2 y 3, su imagen va a ser raíz de 2, porque la parte entera de todos es 2. Y finalmente, ¿qué va a pasar entre 3 y 4? Bueno, a todos me los va a mandar a raíz de 3. ¿Por qué? Porque la parte entera de todos ellos va a ser 3. Cuando aplico raíz a eso, me quedan todos por igual en raíz de 3. Entonces, esta es raíz de 2. También tengo raíz de 3 por ahí. Es un efecto bastante parecido como cuando teníamos x cuadrado. Lo único que ahora, digamos, no estamos aplanando la función de acuerdo a cómo queda en el eje vertical, sino que lo estamos haciendo de acuerdo al eje horizontal.
Entonces todos estos tramos siempre van a medir 1 de base. Bueno, entonces en este caso quiero hallar la integral entre 1 y 4. Entonces hallo el área encerrada bajo el gráfico de la función entre 1 y 4. En este caso está formada por 3 rectángulos de diferentes alturas, pero todos base 1. Entonces, esta integral va a ser igual a ¿qué? Primer rectángulo tiene base 1 y altura 1. Segundo rectángulo tiene base 1 también, pero altura raíz de 2. Y el tercer rectángulo tiene de vuelta base 1, pero ahora altura raíz de 3. Y esto me queda 1 más raíz de 2 más raíz de 3, que tendría que ser el valor de esa integral. ¿Cuánto me da en la calculadora? Es aproximadamente 4,15. Puede tener sentido, es como un poco más de un cuadrado de 2 por 2. Los casos más pesados de todos van a ser en los que haya que componer la función parte entera desde ambos lados. Por ejemplo, en el ejercicio 8, parte I, y todos los que están por ahí, vamos a hacer ese ejemplo. En este caso, la función parte entera está compuesta por adentro, o sea, de antes, por la función multiplicar por 2. Y por afuera está compuesta con la función 2 sobre x cuadrado. O sea, estoy diciendo, voy a tomar 2 sobre la parte entera al cuadrado. Y eso quiero integrarlo entre 1 y 5. Para estos casos, que por eso les digo que son los más complicados, no va a existir mucho eso de dibujo y ya está, me queda lo que hago líneas, achato digamos el gráfico y me queda ya el gráfico de la nueva función. No, en realidad va a ser un poquito más complicado, va a haber que capaz que partirlo, dibujarlo en dos gráficos diferentes, o sea, ir haciendo la función de apartes, dibujarlo directamente acá, capaz que los marea un poco. En estos casos capaz que lo que me conviene más es dibujarme un gráfico auxiliar que me refiera a la función que está dentro de la parte entera, o sea, en este caso 2x. ¿De qué me sirve eso? Me sirve para poder saber, digamos, cómo se me divide los tramos estos, en qué tramos va a ser constante la función. Lo que estoy diciendo acá es que entre 0 y 1/2 la función es constante. Entre 1/2 y 1 la función es constante. Entre 1 y 3/2 la función es constante. Y así sucesivamente. En realidad la función va a ser tal que en tramos de a 1/2, tramos de ancho 1/2 es constante y su valor va a ser el que me indica, o sea, es como que sustituye acá adentro la altura que toma el gráfico de la función esta, parte entera de 2x. Entonces, por ejemplo, entre 0 y 1/2 la función vale 0. Entonces voy a hacer 2 dividido 0 al cuadrado. ¿Eso qué me da? Bueno, no existe, porque no puedo dividir entre 0. Entonces en realidad acá, entre 0 y 1/2, acá la función no existe. Después, entre 1/2 y 1, ¿qué pasa? Bueno, la parte entera de 2x va a ser 1. Entonces, ¿cuánto va a tomar qué valor va a tomar esta función? Va a ser 2 sobre 1 al cuadrado. 2. ¿Sí? Entre 1 y 3/2, la función parte entera de 2x toma el valor 2. Entonces, en todo ese tramo constante, la función esta va a valer 2 sobre 2 al cuadrado, que es 1/2. ¿Sí? Esto va a tomarlo entre 1 y 3/2. Tomo el valor 1/2.
Después, entre 3 medios y 2, la función esta toma el valor 3. Entonces, cuando compongo con esta me va a quedar 2 sobre 3 al cuadrado. Que va a ser, o sea, lo que está dentro del cuadrado va a ser 3, entonces 2 sobre 3 al cuadrado. Eso es 2 novenos. Es algo muy chico, está por acá. Y es... acá la función de vuelta va a ser un tramo que sea constante. Y en realidad lo que va a pasar es que se me va a achicar muy rápido esta función, porque está avanzando con 2 sobre x al cuadrado. Entonces decrece muy rápidamente. Pero siempre va a ser por tramos constantes de medida 1 medio. Y cada uno va a ser 2 sobre el número natural, o sea, en orden por todos los números naturales, 2 sobre ese número natural al cuadrado. O sea, pasé 2 sobre 1 al cuadrado, 2 sobre 2 al cuadrado, 2 sobre 3 al cuadrado, 2 sobre 4 al cuadrado. Bien, vamos a buscar entonces cuál es realmente el valor de la integral, el área bajo el gráfico. En vez de sumar todos y cada uno de los rectángulos, sencillamente escribamos la fórmula que nos quedaría. Nos quedan rectángulos todos de base 1 medio y sus alturas van decayendo con los números enteros al cuadrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero de los rectángulos, ¿cuál es su área? Su área va a ser 1 por 1 medio, que salía, ¿de dónde salía ese 1 medio? Salía de que era 2 sobre 2 al cuadrado. Entonces era 1 medio, la base, por 2 sobre 2 al cuadrado. El siguiente rectángulo, de vuelta, tiene base 1 medio, todos tienen base 1 medio, pero su altura es 2 novenos. ¿De dónde salía ese 2 novenos? Era 2 sobre 3 al cuadrado. Y así en realidad sucesivamente nosotros. El siguiente sería 1 medio por 2 sobre 4 al cuadrado. Y así con todos. En realidad esto, si lo quiero expresar como una sumatoria, lo podría decir como que es la sumatoria. Desde 2 hasta ¿cuánto? Bueno, este va a ser asociado con 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6, 7, 8 y 9. De i igual 2 a 9 de 1 medio por 2 sobre i al cuadrado. Si voy sumando sobre 2 al cuadrado, sobre 3 al cuadrado, sobre 4 al cuadrado, eso lo represento con la letra i. Que esto, si lo quieren simplificar un poco más, lo pueden escribir este 2. Se me va con este 2 y me va a quedar la sumatoria de i igual 2 a 9 de 1 sobre i cuadrado. Si se matan haciendo todas estas cuentas, terminan llegando a que esto es aproximadamente 0,539,8 bla bla bla. Es decir, como se les va a hacer chico muy rápido, en realidad esto no crece mucho. Por más que yo avance en el intervalo, si yo hiciera este 5 aún más grande, yo no voy a crecer mucho, porque estos rectangulitos, sus alturas se van haciendo tan chicas que casi que no me colaboran a partir de cierto punto. Por más que yo me extienda mucho, van a quedarse más o menos boyando por ese número. O sea, noten también que yo en el gráfico que dibujé no use la misma escala en ambos ejes. En este eje esto es 5 y en este eje esto es 2. O sea, en realidad un rectángulo, un cuadrado de lado 1 sería algo de este tamaño. ¿Sí? Eso en realidad sería 1. Todo esto es claramente muy por debajo de 1. Bueno, nos vemos la semana que viene, otra vez con un práctico que también vamos a seguir discutiendo el tema integral y vamos a ver cómo nos sirve para definir nuevas funciones. Nos vemos.